Cuando encierras a tus opositores en la cárcel, muy popular no eres. La pantomima de elecciones en Nicaragua ha demostrado lo que ya anunciaban las encuestas, que a Daniel Ortega apenas lo respalda el 20% de la población y que casi el 70% votaría por cualquier candidato que no sea él. Pero no pueden, porque o ha proscrito sus partidos o los tiene arrestados con la excusa que sea. Mentira que cada pueblo tiene el régimen que decide. Tienen el que pueden, porque, por ejemplo, aunque el apoyo a Ortega haya bajado, él posee todo lo necesario para imponerse a sangre y fuego. Nada o muy poco queda del sandinista que votó a los dictadores Somoza. Perdió en las elecciones ante Violeta Barrios el 90 y ya el 2006 arregló con un corrupto Arnoldo Alemán bajar las barreras para salir en primera vuelta y ha ido destruyendo la democracia en su país. Su país, porque suyo fue el respaldo del mundo empresarial y de la Iglesia Católica durante muchos años. Suyo es el Tribunal Electoral, muchos medios de comunicación, el Ejército, los jueces, la Asamblea Legislativa. ¿Qué puede hacer la oposición y qué hará la comunidad internacional, aparte de desconocer la gran mayoría de los comicios? Que no se escuden los cercanos ideológicos en la no injerencia o no intervención. Ese principio solo incluye no intervenir militarmente y no dañar a la población civil. Pero la no intervención no es sinónimo de complicidad, indiferencia o inacción. Frente a una dictadura de izquierda o de derecha, nadie puede callar. Comienza Conexión Global. Es bueno repasar la ubicación geográfica de los vecinos entonces de Nicaragua, cuya capital es Managua. Nos vamos rápidamente hasta Centroamérica y ahí lo tenemos. Tenemos a Honduras por el norte y por el sur a Costa Rica. Ahora, claro, con lo que comparte con El Salvador es parte del mar, porque lo sabemos también entonces tiene el Océano Pacífico por un lado y el Mar Caribe por el otro. Fue colonia española, tuvo una breve ocupación también británica en un sector, pasó por un periodo conservador, 30 años de gobiernos conservadores, después también liberales, conservadores y lo sabemos, una fuerte y turbulenta época durante principios del siglo XX para llegar en los años 30 a la dictadura de los Somoza. Y ahora es importante revisar qué han pasado con estas elecciones que la comunidad internacional, salvo, qué curioso, Venezuela, Cuba, Rusia y China, el resto de la comunidad internacional que se ha pronunciado, como por ejemplo la Unión Europea completa y Estados Unidos, califican de farsa. ¿Cómo ha sido este proceso de vuelta al poder? Nos lo cuenta en su nota Orlando Silva. Colombia no va a reconocer estas elecciones fraudulentas. Chile rechaza la legitimidad de estas elecciones. Antidemocráticas, una farsa y una pantomima son algunos de los calificativos utilizados por los órganos internacionales y líderes mundiales que han rechazado el resultado de las elecciones en Nicaragua, en las que Daniel Ortega obtuvo la reelección atribuyéndose el 75% de los votos en unos comicios prácticamente sin competencia. Ellos siguen actuando y comportándose como colonizadores, porque seguimos luchando por defender nuestra independencia, nuestra soberanía. A sus 76 años, Ortega iniciará su quinto mandato y el cuarto consecutivo. A su término, habrá cumplido 20 años seguidos en el poder. Pero, ¿cómo pasó de liberar a Nicaragua de una dictadura a liderar una? Su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza. Tras la caída de la dictadura de los Somoza en el 79, lideró la transición hasta 1990, cuando perdió la reelección ante Violeta Barrios de Chamorro. De ahí en adelante lideró una férrea oposición que impidió a los gobiernos de turno manejar el país y que incluyó 2 nuevas derrotas electorales para Ortega. El futuro gobierno del Frente Sandinista va a ser un gobierno honesto. El que tenga la peregrina idea de llegar al gobierno para enriquecerse, va a terminar en la cárcel. A través de un polémico pacto que acarrea consecuencias hasta hoy, el entonces presidente Arnoldo Alemán acordó con el Frente Sandinista de Ortega una serie de reformas electorales para repartirse cuotas de poder. Gracias a este cambio en las reglas, Ortega recuperó el sillón presidencial en 2007. Lo que ha faltado es un gobierno del pueblo. A partir de entonces, Ortega impulsó una serie de reformas que fueron minando la democracia, logrando controlar el Congreso, aprobando y obteniendo 2 reelecciones consecutivas y permitiendo que su esposa Rosario Murillo llegara a la vicepresidencia. Tanta esperanza, tanta certeza para nuestra Nicaragua bendita y libre. Ratificamos el compromiso de seguir trabajando
por el bienestar de nuestro pueblo. En 2018 vino una nueva revolución, pero esta vez en contra del líder sandinista. Miles de nicaragüenses salieron a las calles en rechazo a una reforma previsional y que derivó en llamados a su dimisión. Ortega resolvió la crisis anulando el proyecto y con una brutal represión que dejó más de 300 muertos. El intento de golpe terrorista del 2018. Y ya pensaban ellos que de esa manera iban a tomar el poder. Desde entonces el miedo ha sido la norma en Nicaragua. Decenas de miles de opositores han dejado el país y se han radicado en el exilio, y quienes han decidido quedarse en Nicaragua enfrentan la persecución e incluso la cárcel. En el último año cerca de 40 opositores han sido detenidos por el régimen de los Ortega Murillo, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia, algunos con clara ventaja en las encuestas y que no pudieron competir este domingo. Las consecuencias fue el asedio, la persecución, la captura. Los nicaragüenses que nos encontramos en el mundo, exiliados, salimos a las calles a elevar nuestra voz por aquellos que están secuestrados. Las autoridades nicaragüenses los acusan de traición a la patria, pero la falta de evidencias ha hecho que varios países e instituciones internacionales pidan hasta el día de hoy su inmediata liberación. Que esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Así, sin su competencia más directa y con otros 5 oponentes de partidos afines a los que sí se les permitió estar en la papeleta y sin observadores internacionales, Ortega aseguró su permanencia en el poder en medio de sanciones y el repudio internacional. Este miércoles se sumó una nueva presión internacional con la decisión del gobierno de Joe Biden de revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, que complicaría aún más la recuperación de uno de los países más pobres de Latinoamérica. Bueno, vamos a profundizar en este tema y para eso tenemos un contacto súper relevante. Vilma Núñez, ella es abogada, defensora de derechos humanos, presidenta, además fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Nicaragua. Sí, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Vilma, quisiera primero preguntarle cómo calificaría usted estas elecciones. Bueno, en primer lugar te podría decir que aquí no ha habido elecciones. Aquí lo que hubo fue un montaje casi mediático, plagado de mentiras, plagado de engaños, para tratar de mantener ante la opinión pública, sobre todo internacional, la imagen de legalidad de un proceso que resultó ser una frustración de las aspiraciones de los nicaragüenses y las nicaragüenses que veíamos en la posibilidad de un proceso electoral transparente, la posibilidad de iniciar un cambio de la situación actual. Vilma, quisiera retroceder en el tiempo. ¿Cuál fue su relación, para que después volvamos al presente, pero cuál fue su relación con el sandinismo, con la revolución sandinista que en su momento derroca a un dictador, a la familia de los Somoza, y que para muchos después además llega democráticamente al poder y para muchos en un comienzo era motivo de esperanza, era otra cosa de lo que se convirtió? ¿Cuál fue su relación con ese movimiento? ¿Cuál fue su participación? Sí, yo fui parte de esa revolución. Yo me tocó trabajar de diferentes formas con el movimiento revolucionario, sobre todo defendiendo a los reos políticos del Frente Sandinista, sobre todo en Occidente. Toda persona que vinculada con el Frente o no, pero que hacía oposición y caía en poder de la guardia somocista, yo era su defensora en conjunto con otros colegas, pero yo era la que dirigía la defensa. Vilma, ¿cómo siente alguien que puso su casa como casa de seguridad, o sea, que refugió a sandinistas en las épocas más duras de la dictadura de Somoza? ¿Cómo siente y cómo vive la transformación de Ortega desde guerrillero a presidente, pero ahora en lo que se ha transformado? ¿En qué se ha transformado Ortega para usted? Bueno, en un traidor de la revolución, de los principios que inspiraron esa revolución y en la que nosotros creímos.
¿Y duele más cuando usted fue parte de este movimiento? ¿Usted lo conoció antes personalmente, cuando usted era parte del proceso de la revolución sandinista, cuando usted defendía como defensora de derechos humanos a guerrilleros ya políticos también encarcelados durante la dictadura de Somoza? Sí, definitivamente yo creo que a los que fuimos parte de esa revolución traicionada, la revolución perdida, como la llamó Ernesto Cardenal, nos duele más y nos resulta hasta cierto punto inexplicable. ¿Por qué fuimos capaces de idealizar a alguien que sabemos que era un líder? Ahora sabemos que era un dirigente, un líder con pies de barro. No se corresponde la imagen que teníamos de Daniel Ortega con lo que es hoy. ¿Cómo ha sido en este gobierno, en este segundo y tercer gobierno, digamos, después de que Chamorro lo derrota cuando él vuelve al poder el 2007? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha ido cambiando Ortega en el poder y cómo ha ido minando la democracia? ¿Cómo se ve? ¿En qué se ve? ¿En qué derechos civiles? ¿En la prensa? ¿En qué se ve? Sí, bueno, el proceso de reversión de toda actividad apegada a un Estado de Derecho no empezó con el 2007, cuando asumió de nuevo el poder. Era una cosa que él venía preparando desde hacía mucho tiempo atrás y que terminó de consolidar con el haber llegado nuevamente a la silla presidencial a través no solamente de unas elecciones amañadas, sino a través de pactos en los que completamente entregaba la independencia de las instituciones del Estado para que funcionaran de acuerdo a sus intereses. Vilma, ¿cómo se imagina, primero, antes de preguntarle cómo se imagina este nuevo periodo presidencial, antes de eso, ¿qué es lo que mantiene en el poder a Ortega? ¿Es su relación con el ejército? ¿Es la relación que tiene todavía con los empresarios, aunque algunos ya lo critican, cosa que no hacían antes? ¿Cuáles son las fuentes de poder y los mecanismos también de poder de Ortega hoy día? Sí, es completamente evidente de que Daniel Ortega tiene poder y se mantiene por la fuerza de las armas, por el apoyo del ejército, por el apoyo incondicional de la policía y la cooptación de las estructuras partidarias de un frente sandinista que ya no existe, que prácticamente se ha convertido en un apéndice más de la represión que impulsa en contra de toda la población. Lógicamente no se puede negar que tiene un porcentaje mínimo todavía de adeptos, pero que definitivamente de ninguna manera significa un apoyo sólido. El apoyo sólido lo tiene precisamente en el control de todo el poder militar, de todas las fuerzas y todo el control institucional en el país. Claro, que tiene entre otros al general Julio César Avilés y otros también al mando de ese ejército, de las fuerzas y todo su círculo de poder también familiar. Vamos a ir terminando, pero quisiera preguntarle usted, en lo personal, ¿cómo ha sentido usted esa represión? ¿Cómo ha sentido usted la falta de libertad? Quiero saber si usted también, porque hay muchos que se han tenido que ir del país, más de 100.000 personas desde la represión del 2018 solamente, si contamos solamente cuando se producen estas protestas por la reforma de pensiones y quedan casi 400 personas muertas. Hay muchos que decidieron irse de Nicaragua, más de 100.000 personas. Usted decidió quedarse y seguir trabajando como defensora de los derechos humanos. ¿Cómo ha sentido usted y sus compañeros también que trabajan en eso la represión? ¿Ha tenido, Vilma, usted miedo? ¿Ha sido seguida? ¿Ha sido acosada? ¿Ha sido hostigada? Sí, el principal problema que nosotros hemos tenido precisamente fue la destrucción de un instrumento de lucha que era el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la salida del país de parte de nuestro equipo, porque el CENID no lo consideramos como una
como una organización que nos pertenecía, sino como un instrumento de lucha que queremos mantener al servicio del pueblo de Nicaragua. Y por eso es que interpusimos todos los recursos que usted se puede imaginar. No hubo respuesta nacional y por eso hemos planteado la demanda, la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos sufriendo la represión que sufre todo el pueblo de Nicaragua, toda la gente que está dentro de Nicaragua, que ya se ha convertido en una cárcel. No es por casualidad que a nosotros, bueno, ya venía desde hace mucho tiempo atrás, pero estamos con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo personalmente estoy con medidas cautelares desde el año 2008, precisamente por la repercusión, sobre todo campañas de desprestigio, imputaciones delictivas falsas, diciéndome terrorista, golpista, agente del imperialismo yanqui, todas las cosas que se le pueden imaginar. Vilma, ¿ha tenido miedo usted? Claro que tengo miedo. Yo no creo que alguien honestamente pueda hablar y decir que viviendo aquí en Nicaragua, en estas circunstancias, y sobre todo trabajando en derechos humanos, te pueda decir que no tiene miedo. Claro que sí, estamos con miedo. Estamos con miedo y es precisamente una de las herramientas que ha usado Daniel Ortega para tratar de silenciar y de doblegar a la población. Pero bueno, todos tenemos que comprender las diferentes reacciones y las diferentes formas en que cada quien tiene la posibilidad emocional o de otro tipo de vencer ese miedo. Y eso es lo que hacemos todos los días, que el miedo no nos doblegue, que el miedo no nos calle. Y es nuestro propósito. Y le quiero decir que antes decía, no me callaré, no nos callará, no nos callaremos. Pero ahora ya no podemos decir eso. Nos callaremos en el momento en que Daniel Ortega quiera, hasta que logremos que la situación se revierta, hasta que contribuyamos a que eso se logre. Vilma, quiero cerrar manifestándole mi admiración también porque nos haya concedido esta entrevista. A muchas personas que tratamos de entrevistar en Nicaragua, periodistas, analistas, nos dijeron que tenían miedo y es muy válido porque nadie está obligado tampoco a ser héroe, nadie está obligado a arriesgarse. Yo quiero agradecerle mucho esta entrevista y quiero para finalizar preguntarle algo porque usted dijo una frase que golpea profundamente, yo creo que tiene que remecer cualquier conciencia. Usted me dice, estamos viviendo como en una cárcel. O sea, los 7 precandidatos o están con arresto domiciliario, los que podían oponérsele a Ortega, o están con arresto domiciliario o bien están en una cárcel. Hay 30 y tantos dirigentes de oposición también detenidos, hay presos políticos. Y usted, claro, me dice como algunos otros nos manifestaron, no necesito estar en un centro de detención para sentirme en la cárcel hoy día en Nicaragua. Para cerrar, quisiera su reflexión de cómo usted cuando se despierta cada día, a pesar de no estar en un centro de detención, se siente en su país en una cárcel. No, definitivamente, porque la cárcel no es solamente el sistema penitenciario donde hay 140 presos y presas políticas, no es solamente el Chipote donde están 39 presos, no son solamente las casas donde están en una supuesta casa por cárcel o arresto domiciliar otros 3, 4 personas, sino que también Nicaragua se ha convertido en una cárcel. Usted sabe que aquí, si yo en este momento quisiera salir del país, no puedo. No puedo porque, ¿sabe qué? Por ese mismo miedo y por lo que veo a mi alrededor y por lo que nos toca ver, nos quitan el pasaporte y nos dejan como indocumentados. Y ahora el gran riesgo que tenemos, y les quiero aprovechar para denunciar, ya no son solamente los 130 del sistema penitenciario y los 40 del Chipote y sus casas como cárcel. Con motivo del proceso que se llamó proceso electoral, pero que fue una farsa, hay en este momento 32 presos que estamos documentando, dicen que ya hay más, que los tienen, no sabemos, en estaciones de policía, no sabemos de qué se les acusa, no sabemos si los van a enjuiciar, si han empezado a interponer recursos de habeas corpus,
no sabemos si lo van a tramitar. Entonces, la represión se aumentó, la cárcel creció y definitivamente hay toda una decisión de seguirnos metiendo en miedo, de demostrar que ha decidido cumplir a cabalidad su deseo de perpetuarse en el poder. Eso fue el mensaje último, plagado de insultos, declarar apátrida a los mejores hijos de la patria que están en este momento presos en las cárceles. Amenazar con que los va a montar, con que los va a mandar para Estados Unidos, que ya no son nicaragüenses. Lo denunciamos con indignación y con rabia. Eso no lo podemos permitir los nicaragüenses. Algo tenemos que hacer. Vilma, quiero agradecerle como ex miembro de ese movimiento sandinista, como parte de quienes los apoyaron, de quienes también lucharon contra la dictadura y hoy día está luchando, me hago cargo yo de mis palabras, contra otra dictadura, por más que se intente vestir de fachada de democracia, por esta entrevista, por atreverse, por darnos la oportunidad de conocer de primera fuente desde Nicaragua lo que está ocurriendo en ese país en voz de una mujer que fue parte del movimiento sandinista y que es hoy día defensora de los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Y espero nos sigan apoyando o sigan divulgando. Ese es el apoyo, divulgar la verdad de lo que aquí ocurre. A ver, vamos a hacer una línea de tiempo para poder llegar hasta el día de hoy. Sabemos que en los años 30 comienza la dictadura familiar de los Somoza, pero ubiquémonos después de la fuerte resistencia del sandinismo en el último periodo. Anastasio Somoza, entonces, entre el 74 y el 79, con él termina esta dinastía dictatorial familiar. Luego viene un periodo que es llamado entre el 79 y el 85, donde se instala un gobierno transitorio denominado como un gobierno, la Junta Nacional de Reconstrucción Nacional. En un principio, de hecho, estuvo apoyado por líderes como Daniel Ortega y Violeta Barrios. Eso fue en un comienzo, en plena Guerra Fría, tuvo el apoyo también de la Unión Soviética, pero la contrarrevolución comenzó a recibir el respaldo, los contras de Estados Unidos, todo esto bajo el mandato de Ronald Reagan. Luego entonces termina ese periodo con las elecciones del 85 que llevan, ahí lo ven, miren la imagen de un muy joven entonces, Daniel Ortega. Él logra llegar al poder. Durante todo ese periodo y el anterior, los contras financiados por Estados Unidos hicieron una oposición muy dura y acciones también militares contra el movimiento sandinista que había llegado a través de las urnas al poder después de derrocar entonces la dictadura de Somoza. Ganó con un 63% de los votos. Tuvo ideas inspiradas en el socialismo. Fidel Castro también lo tenía como un referente. Convocó a elecciones en forma democrática cuando correspondía, 5 años después. Muchos dicen que jamás pensó que iba a perder, pero perdió. Perdió entonces con la candidata Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora. Su hija es una de los líderes que están detenidos y que podía ser la hija justamente de Violeta Barrios. Podía ser una de las que les disputara, si hubieran habido elecciones libres, reales, no hubiera estado en el fondo con arresto domiciliario, una de quienes le disputara seriamente el poder a Ortega. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué pasó? Entre 1990 y 1997, Violeta Barrios impulsó medidas que tenían que ver con apertura económica, pero les fue realmente mal, fue un tiempo complicado económicamente, subió la pobreza también, muchos desempleados también públicos que pierden su trabajo, se devaluó la moneda local, aumentó el narcotráfico, la verdad estaba muy complicado. Llega este señor que es clave también. ¿Quién es? Arnoldo Alemán. Entre el 97 y el 2002, periodos como ustedes ven de 5 años, llega él al poder. Con él negocia después Ortega los cambios institucionales, cuando estaba acusado además Arnoldo Alemán de corrupción, para disminuir el nivel de votos que se necesitaban para llegar en primera vuelta directo al poder. Bueno, como les decía entonces, hijo de funcionarios públicos liberales, Arnoldo Alemán, y también que habían trabajado en la época de la dictadura. Ojo, atención con eso. Bueno, está en el poder y la verdad es que finalmente hubo muchos casos de corrupción que lo llevaron a ser uno de los hombres más ricos del país. Termina entonces su periodo y a todo esto, el 2003 fue condenado a 20 años de prisión, ni más ni menos, por lavado de dinero y corrupción, cargos que motivaron su desafuero como diputado además y posterior arresto.
Veamos qué pasó. El 2002 y el 2007 gobernó el ingeniero político y empresario nicaragüense Enrique Bolaños. Según investigaciones, se dice que Bolaños, en un mal endémico también de Nicaragua, recibió 1,2 millones de dólares de una cuenta corriente depositada en bancos panameños por el gobierno de Taiwán. Durante su gestión se negó a informar a la Contraloría General de la República sobre administración y aplicación de millones de dólares que el gobierno de Taiwán donó para su campaña presidencial. Termina muy mal, entonces también deja el cargo el 10 de enero del 2007. El país estaba sumido en una crisis energética, económica, con desempleo del 13%, subempleo además informal de 45%, con olas también migratorias a Costa Rica, Estados Unidos, una deuda externa representando el 316% de las exportaciones de Nicaragua. Y es ahí entonces cuando vuelve al poder, pero con las normas modificadas. El umbral para llegar en primera vuelta era menor, lo había negociado también con los parlamentarios que apoyaban a Arnoldo Alemán, Daniel Ortega, y logra llegar al poder el 2007 hasta el 2012, del 2012 al 2017, 2017 al 2022 y ahora 2022 hasta el 2027 y quién sabe cuánto tiempo más. Vamos a profundizar justamente en aquello, cómo se ha ido minando la democracia, las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y tenemos para eso a una privilegiada observadora de la realidad de Nicaragua y del continente. Tengo el orgullo de conversar ahora, ahí la tienen en pantalla, con Antonio Urrejola, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sabe muchísimo porque ha sido observadora también del proceso de Nicaragua. Muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos. Hola, Mónica, buenas noches, gracias por la invitación. Me gustaría que tú calificaras desde tu perspectiva cuál es la calificación que le das a las elecciones. Quiero contarte que recién conversábamos con Vilma y Vilma nos decía, tú la conoces, que esto había sido una farsa, que es lo mismo que dice la Unión Europea, que es lo que dice Estados Unidos, Chile, Colombia y otros países. La mayoría, de hecho, de los que se han pronunciado, salvo Venezuela, Cuba, Rusia, China. Curioso. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre las elecciones en Nicaragua? Bueno, más allá de los adjetivos, que a mí no me corresponde como presidenta de la Comisión ponerle objetivo, pero efectivamente la Comisión desde antes de las elecciones del domingo ha venido llamando la atención sobre la falta de condiciones para que se dé un proceso de elecciones que cumpla con los estándares interamericanos y que tienen que ver no solo con el día mismo eleccionario, sino todo el periodo posterior, de la posibilidad que las personas que van a votar tengan acceso a toda la información, la posibilidad de manifestarse en las calles, la posibilidad de expresarse libremente, de tener acceso a una prensa independiente y, algo fundamental, que los candidatos y candidatas que quieran inscribirse se puedan inscribir. Nada de aquello ocurrió el domingo en Nicaragua. Al contrario, las 7 personas que manifestaron su interés de ser precandidatas presidenciales, estoy hablando de precandidatas, no alcanzaron ni siquiera a ser candidatas, están detenidas hasta el día de hoy, empezaron a ser todos detenidos y detenidas en los últimos 2 o 3 meses y siguen siendo detenidas 7 personas que ejercen liderazgos campesinos, estudiantiles, empresariales y liderazgos políticos en Nicaragua, y están todas detenidas hace ya más de 2 meses. Ahora, ¿qué pasa también en ese contexto, lo que ustedes detectan respecto de la independencia o no del Poder Judicial? Porque cuando se presentan requerimientos, resulta que estos jueces, que también varios de ellos han sido removidos anteriormente y muchos de ellos nombrados por el gobierno de Ortega, no responden frente a los requerimientos que hacen los propios que querían participar de las elecciones. Han habido recursos por las detenciones domiciliarias, por las detenciones en centros de detención, también por la proscripción de partidos para poder participar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la independencia del Poder Judicial en Nicaragua desde el punto de vista suyo? Bueno, la verdad que este es un tema que la Comisión ya en su visita del 2018, durante la grave crisis de derechos humanos, nosotros determinamos nuestra preocupación por la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, incluso el Instituto Médico Legal, respecto a las personas que fueron asesinadas en ese momento en el contexto de las protestas. Y eso lo hemos venido siguiendo los últimos 4 años, y recientemente, hace 2 semanas atrás, la Comisión emitió un informe que es precisamente sobre la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho,
Derecho, donde damos cuenta de este deterioro paulatino del Estado de Derecho y de la falta de independencia, no solo del Poder Judicial, la falta de independencia de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo, de la Asamblea Legislativa, es decir, todos los órganos de control, todos los órganos de contrapeso a las decisiones del Ejecutivo hoy día están alienados con el Ejecutivo y existe una concentración del poder que está concentrada, valga la redundancia, en el presidente y la vicepresidenta. Y eso es lo preocupante, que hoy día los nicaragüenses y las nicaragüenses que tienen quejas, que quieren reclamar por sus derechos, no tienen a dónde ir en términos de institucionalidad, porque no existe un Estado de Derecho. Un tema fundamental en el Estado de Derecho es la independencia de los distintos poderes. Eso hoy día en Nicaragua no existe. Claro, y la división justamente de esos poderes. Que me imagino que incluye también, porque lo he visto en los reportes de numerosos organismos internacionales, dentro de quienes están alineados o cooptados, depende de cómo quiera señalarse, el sistema electoral también. Todos los tribunales de reclamación electoral también obedecen a personas nombradas por el régimen. Efectivamente, y da cuenta de aquello también lo que pasó antes de las elecciones, que fue la cancelación de la personalidad jurídica de los 3 partidos políticos más importantes de oposición en Nicaragua, por distintas razones, por distintos argumentos legales, pero efectivamente ese es parte del problema. Por lo tanto, tampoco podemos tener certeza respecto de cómo fue el resultado de las elecciones este domingo, precisamente por la falta de transparencia del Consejo Electoral también. Ahora, hay otra cosa que se agrega y es el hecho de que hay 2 tipos como de formas de ir a observar una elección. Los observadores, que son lo que califica democráticamente, cuando son acreditados, tienen acceso pleno en una democracia me refiero, tienen acceso pleno a todos los lugares, a los registros, a estar incluso donde se cuentan los votos, ¿no? Que son los observadores. Pero acá lo que hubo no fueron observadores, no tuvieron la posibilidad de hacer aquello, de tener acceso a todos los sistemas, al chequeo de datos, sino que el régimen dejó entrar algunos acompañantes, le llamó. Pero me imagino que un acompañante no cumple el estándar en el derecho internacional para poder certificar la limpieza de una elección como si lo cumple un observador, ¿no? Efectivamente, y los observadores son como invitados especiales que sin querer desmerecer a los observadores que existen en muchos países, no cumplen con el requisito esencial, que es el requisito de la imparcialidad y la independencia para poder observar las elecciones. A lo largo del continente hemos visto muchas veces que vienen misiones de observación electoral de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos. Existen distintos órganos que observan las elecciones y que permiten dar cuenta precisamente de la independencia y dar cuenta si efectivamente existe pluralidad y existen las condiciones mínimas para elecciones democráticas. Yo creo que en Nicaragua, con todos los cuestionamientos previos que tuvo el Ejecutivo a estas elecciones del domingo, se hubiese hecho un gran favor de haber permitido observadores realmente independientes, pero tampoco lo permitió, como tampoco permitió la entrada de periodistas de distintos medios de prensa internacional, españoles, de Estados Unidos, europeos, que no les permitió ni siquiera la entrada para poder ir a cubrir las elecciones. O sea, no solo estamos hablando de la falta de observadores internacionales en términos de organismos que observan elecciones, sino que también la falta de periodistas internacionales que pudiesen entrar al país para poder observar aquellas elecciones. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen respecto de algo que mencionaba, pero de quienes están trabajando dentro de Nicaragua? ¿Hay libertad de prensa hoy día en Nicaragua? No, y no hay libertad de prensa hace bastante tiempo. En primer lugar, porque hubo primero una persecución directa a los medios de comunicación independientes, la confiscación de algunos edificios de bienes de prensa, el corte de Internet, luego la persecución y criminalización a periodistas independientes. Hay alrededor de 90 periodistas que han dejado Nicaragua por las amenazas que tienen y muchos de esos periodistas son los que hoy día están informando sobre lo que pasa en Nicaragua, porque los periodistas que quedan al interior de Nicaragua se sienten amenazados también de ejercer su propia profesión. Y por otra parte, han habido un conjunto de acciones de persecución a los medios más importantes, y una de las personas que hoy día está detenida es precisamente el gerente de un medio que ha sido tradicional en Nicaragua en muchos años, que es el diario La Prensa, Diario La Prensa, que cumplió una función fundamental contra la dictadura de Somoza, y que hoy día su gerente, su productor general, no recuerdo exactamente el cargo, es una de las personas que está siendo detenida, y lleva detenida ya yo creo que como 2 meses. Hemos escuchado muchas veces, cuando la dictadura es de derecha, lo hemos escuchado de gente de izquierda. Cuando la dictadura es de izquierda, lo escuchamos de gente de derecha. Se dice,
es que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y el principio de no intervención hay que resguardarlo sagradamente, y por lo tanto, en base al principio de la no intervención, en el fondo se quedan todos callados, no hacen nada. Y yo tengo entendido, y quiero que usted me corrija abiertamente, no hay ningún problema, que el principio de no intervención implica no intervención militar y no dañar a la población civil con alguna medida, ¿no? Con muchas veces embargos y otros. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿se puede equiparar el principio de la no intervención o el derecho a la autodeterminación con que la comunidad internacional se quede callada y no pueda hacer nada? No, y agradezco tu pregunta, Mónica. En primer lugar, yo creo, primero me quiero referir a la situación de Nicaragua, que todavía hay gente que piensa que este es un tema de izquierdas o derechas. Y yo, a quienes creen que este es un tema del imperialismo, de injerencia de la derecha en la soberanía de un pueblo en Nicaragua, les pido que vean un poco cuál ha sido la historia de los últimos años, les pido que vean un poco cuáles han sido las medidas económicas, por ejemplo, que ha tomado el gobierno nicaragüense. No tiene ningún proyecto socialista, todo lo contrario, ha sido un proyecto económico liberal en esa materia. Por otra parte, las posiciones respecto a los derechos reproductivos de las mujeres no son necesariamente proyectos de izquierda. Claramente la vicepresidenta está contra el aborto, por ejemplo, que es un tema que no suele suceder respecto de quienes tienen posiciones de izquierda. Aquí estamos ante un matrimonio que ha concentrado el poder ante sí, sus familias y sus más cercanos, concentración del poder económico y el poder político, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Aquí no es un tema de izquierdas o derechas, y cuenta de aquello es quienes están hoy día detenidos. Gente como Dora María Telles, que fue la comandante a cargo de la toma del Palacio de la Justicia durante la Revolución Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, Torres. Tenemos a 3 grandes dirigentes del propio sandinismo que lucharon junto con Daniel Ortega, que hoy día están detenidos y además en condiciones de aislamiento. Tenemos también a gente como Tamara Dávila, que es una defensora de los derechos reproductivos de las mujeres, también detenida, una feminista, defensora feminista que también está detenida, como también hay gente de derecha, como también está Cristiana Chamorro. Es decir, quienes hoy día están detenidos tienen distintas historias personales, distintas visiones políticas y valóricas, y lo que sí tienen en común es que son una oposición al gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Eso por una parte me parece necesario clarificarlo. Y por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, me parece que la comunidad internacional tiene que haber aprendido que el principio de no injerencia tiene un límite, y ese límite son los derechos humanos que la comunidad, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional determinó que son esenciales y son fundamentales. El principio de injerencia tiene que ver con respetar la soberanía de los pueblos, las decisiones de los pueblos en materia electoral, en la medida que se respeten los derechos humanos, en la medida que exista pluralismo, que exista libertad de expresión, libertad de manifestación, que existan condiciones y garantías mínimas para el ejercicio de los derechos humanos. El ejercicio de los derechos humanos requiere un tema fundamental, que existe Estado de Derecho. Cuando no hay Estado de Derecho no se pueden garantizar los derechos humanos, y esa es la situación que existe hoy día en Nicaragua. No puede usarse entonces el principio de no injerencia como una excusa para callar frente a la violación de los derechos humanos y para decir no hago nada. Nos queda súper claro. Antonia, muchísimas gracias por sus palabras y por habernos acompañado, porque me parece que a todos, cualquier dictadura de izquierda o de derecha, yo me hago cargo de calificarla así, no estoy pidiendo que usted la califique, a todos una dictadura de izquierda o de derecha debiera remecernos la conciencia y preocuparnos y alzar la voz frente a eso. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y efectivamente los derechos humanos no tienen con los políticos, ni las víctimas, ni quienes violan los derechos humanos. Así que muchas gracias. Nos vamos entonces, después de esta interesante entrevista, a una pausa y volvemos porque tenemos mucho más que analizar. Vamos a poner en contexto el país del cual estamos hablando, Nicaragua, comparándolo con Costa Rica, uno de sus vecinos, y con Chile, y así tengamos una perspectiva mejor. Habitantes, estamos hablando de 6,5 millones, muy parecido a Costa Rica, tiene 400.000 menos. Es como un cuarto de lo que tiene Chile. Superficie, 130.370 kilómetros cuadrados, es casi 3 veces lo que es Costa Rica y más pequeñito como un sexto de lo que es Chile, o un séptimo. Ingreso per cápita, aquí se empiezan a notar diferencias importantes, $1.943. Fíjense, Costa Rica, 12.057, Chile, 14.772. Pobreza llega a 35%, 21% en el caso de Costa Rica, 10,8% si hablamos de Chile. Estamos hablando del segundo país más pobre, en el caso de Nicaragua, de toda América en los últimos años, además.
Producto de las protestas y las consecuencias económicas de la pandemia, el COVID-19, el Producto Interno Bruto se contrajo, y ahí lo estamos viendo. En el 2020 se contrajo un 2%, 4,1% en el caso de Costa Rica y 5,8% en el caso de Chile. Pero si hacemos el balance entre 2018 y 2020, ya antes incluso de la pandemia había tenido una caída tan fuerte que llega a 8,8%. Y la pobreza, según las últimas mediciones, porque esta es del 2020, ya sobrepasa el 40%. Y el desempleo informal, ojo, el desempleo, o más bien, el empleo informal, digo, porque el desempleo llega al 8,1%, otros dicen que 10%, pero el empleo informal o temporal llega a más de 40% también. De eso estamos hablando. Y comparemos entonces con 18% cierto de Costa Rica, pero en el caso de Costa Rica y Chile, que tienen desempleos que son, en el caso de Chile, muy parecido al de Nicaragua, en el caso de Costa Rica, superior. El mercado informal del trabajo es menor en Costa Rica, mucho menor que en el caso de Nicaragua. Fíjense que una encuesta dice que respecto a las condiciones de vida, el 68%, la última encuesta que se hizo, de todos los que viven en Nicaragua, si pudieran irse al país, lo harían. Ya estamos listos en Conexión Global para conversar desde Argentina con Andrés Servín, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y doctor en Ciencia Política y además gran conocedor de Nicaragua. Andrés, un placer nuevamente conversar contigo. Buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación. A ver, ya hemos conversado y analizado estas elecciones. A mí me gustaría repasar cuáles son los puntales de poder de Ortega hoy día en Nicaragua. Triunfó en estas elecciones muy cuestionadas porque la mayoría además decía los nicaragüenses, la última encuesta que hay es que cerca del 70% hubiera votado por cualquiera que no fuera Ortega y hubo una abstención altísima. Entonces quisiera preguntarte cuáles son los puntales de poder de Ortega hoy día cuando hablamos de la iglesia, los empresarios, el ejército, cómo se han movido esos puntales tradicionales de poder. Bueno, básicamente responde a que Ortega está en control de todos los mecanismos del Estado, en especial de las Fuerzas Armadas, las fuerzas represivas, y desde luego también en connivencia con algunos sectores, pero es difícil identificar cuáles específicamente del sector empresarial en particular, que han estado beneficiándose a lo largo de estos años de la relación con Ortega. Lo que pasa es que es absolutamente cierto que no solamente ha habido una abstención, sino que hay un altísimo rechazo al gobierno de Ortega, inclusive de aquellos que en su momento lo acompañaron en la gesta sandinista de lucha contra la dictadura. Es más, 2 o 3 de los candidatos presidenciales encarcelados ilegalmente por Ortega son justamente excomandantes de la lucha antisandinista, en particular 2 mujeres, quiero resaltar porque esto también es muy importante. Andrés, los organismos internacionales dicen que primero no se puede confiar en las cifras que ha dado el régimen de Ortega respecto al resultado, que no se puede confiar en lo que dicen que obtuvo de resultado eleccionario, ni tampoco en la abstención, que habría sido más alta de lo que reconoce el régimen. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿por qué quiere seguir haciendo estas pantomimas de elecciones? Podría no hacerlas y estar igual en el poder. ¿Es que le complica las sanciones internacionales, por ejemplo, que pueda seguir endureciendo en el caso de Estados Unidos? ¿Por qué quiere seguir manteniendo esta apariencia de elecciones? Bueno, siempre hay esta aspiración de los regímenes autoritarios de presentar una apariencia de legitimidad a través de mecanismos electorales que no son democráticos, evidentemente, que afectan y atentan contra las instituciones democráticas y en donde lo que se hace es reafirmar el control central o autoritario de presidente o la cabeza de Estado en ese momento. El tema parcialmente puede tener que ver con la necesidad de revalidarse frente a una comunidad internacional que puede incrementar las sanciones económicas, como de hecho probablemente pase, pero también es de alguna manera revalidarse, aunque todos saben que comparten el mismo tipo de mecanismos, con otros regímenes autoritarios. Y no es casual que los países mencionados, en este caso, más a los que además
debería agregar lamentablemente mi propio país, o se han abstenido o han apoyado los resultados electorales como resultados de un proceso transparente, legítimo, institucionalmente sin ningún tipo de dificultades. Sí. Entonces, evidentemente lo que estamos viviendo en América Latina es que primero hay un retroceso de las instituciones democráticas y un permanente deterioro y desgaste de las mismas. Por otro lado, la aparición de regímenes autoritarios que ya no son regímenes militares a los que estábamos acostumbrados en la década del 70, mal acostumbrados en todo caso, en la década del 70 u 80, sino que son regímenes autoritarios que tienen una afiliación aparentemente de izquierda y que se alinean con los regímenes iliberales en el sistema internacional en general. Ahora, Andrés, la pregunta es también, bueno, es cierto, Argentina entre que guardó silencio, estuvo más tímida esta vez, en México también, dijo que iba a esperar a que estuvieran claros los resultados. Perú tuvo una actitud que llamó la atención. Perú y Pedro Castillo fueron muy duros en condenar la falta de libertades y en pedir respeto a los derechos humanos. A muchos les llamó la atención que no actuara como Bolivia o como otros países o como Venezuela, pero Pedro Castillo se desmarcó de lo que algunos habrían esperado que hiciera. Más allá de aquello, ¿qué puede hacer la comunidad internacional y cuál es el daño para la democracia más allá de Nicaragua si es que no se hace nada? Si nos acostumbramos a que se vaya minando parcialmente en una forma más silenciosa y paulatina, copando cada una de las instituciones. Primero copas el Poder Judicial, después el electoral, después el legislativo. ¿Qué puede pasar con otros países también? ¿Cuál es el efecto para la democracia regional de que no actúe o no haga nada la comunidad internacional? Y cuando hablo de hacer algo no me refiero a una acción armada, ciertamente que no sería algo que uno quisiera ver nunca, pero hacer algo me refiero a esfuerzos democráticos, a denuncias. ¿Qué pasa con la democracia regional? Bueno, lo primero que hay que señalar es que cuando hablamos de comunidad internacional pensamos en un ente homogéneo y único, y no es cierto. Es decir, en la comunidad internacional hay sectores que pueden imponer sanciones, cuestionar los derechos, las violaciones de derechos humanos, las violaciones a los procesos democráticos transparentes, etcétera, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en cualquier otro caso en la región. Pero hay otros países de la comunidad internacional que no lo hacen, y de hecho cuando se plantean algunos temas que se salen de los temas estrictamente de seguridad, como ha sucedido recientemente con el planteamiento de Andrés López Obrador en el Consejo de Seguridad, al plantear que el Consejo de Seguridad tenía que intervenir con una serie de mecanismos, impulsando ciertos mecanismos y procesos para lidiar con el desarrollo y la desigualdad en el sistema internacional, Rusia salió diciéndole muy claramente, mire, esto no es un asunto del Consejo de Seguridad, esto es un asunto de otros mecanismos de las Naciones Unidas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que básicamente la comunidad internacional no es un homogéneo que responda de una manera uniforme a este tipo de situaciones. Obviamente, los países occidentales, Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea, algunas de las democracias firmes o relativamente en funciones en América Latina, responden diciendo, bueno, vamos a primero, cuestionamos este tipo de resultados por su falta de transparencia, su evidente manipulación. Segundo, esperamos que esto se corrija, y si esto no se corrige, en algunos casos implementamos una serie de sanciones económicas. Ahora, las sanciones económicas sí tienen efecto, pero generalmente el efecto lo tienen sobre los sectores justamente más vulnerables de la sociedad y no sobre las élites que ya tienen su dinero, en el caso de las élites corruptas, ubicado en algún paraíso fiscal y listos para eventualmente volar allá y refugiarse si eso le permite las leyes de extradición de ese país, ¿no? Sí, y en un país tan pobre además y tan golpeado por el COVID, no parece tampoco que un bloqueo, que sanciones económicas sean lo apropiado. Muy difícil lo que ocurre en Nicaragua. Me gustaría preguntarte, se nos va acabando el tiempo, ¿cómo te imaginas este nuevo periodo de Ortega en el poder cuando tiene más disidencia de empresarios? Él no estaba construyendo un modelo parecido al de, no sé, Cuba, al de Venezuela. Él tenía una propuesta económica que uno podría acordarse más de Pinochet en el sentido de tener un modelo neoliberal y muy cercano a los empresarios también, no un modelo socialista. Entonces uno se pregunta, ahora que se empieza a distanciar de algunos empresarios, ahora que la Iglesia, que le había dado el favor porque tenía políticas muy conservadoras,
y que se había teñido además este segundo, tercer y cuarto mandato de un tinte religioso, también empieza a ser más crítica. La pregunta es, ¿cómo te imaginas este nuevo periodo? ¿A dónde va a apuntar? ¿Qué va a hacer? Yo creo que la combinación de factores internos y externos, en particular la respuesta de aquellos sectores de la comunidad internacional, entre comillas, que han respondido favorablemente a cómo se han resuelto las elecciones en Nicaragua, más una creciente radicalización del régimen y un creciente control de todas las instituciones democráticas y de todo el aparato del Estado, va a llevar probablemente a una oposición más radicalizada por parte de Ortega. Y en este sentido va a haber cómo manejar esta relación con el sector empresarial que ha desarrollado hasta este momento, quizás con algún mecanismo de cooptación o de atracción de ciertos sectores que se beneficien y de alejamiento de otros sectores que evidentemente no se beneficien directamente. Es decir, lo que pasa es que la ambigüedad de Ortega ha sido una ambigüedad permanente. Por un lado era miembro del ALBA, por otro lado pertenecía a la CAFTA en su relación de libre comercio con Estados Unidos, trataba de beneficiarse de todos los mundos, pero ahora definitivamente yo creo que va a tener que tomar una posición mucho más clara, y además porque la presión de gran parte de los miembros de la comunidad internacional que no se alinean con sus políticas va a ser extremadamente dura a partir de ahora. Muy breve para cerrar. Cuando tiene de compañera ratificada política como vicepresidenta a Rosario Murillo, uno podría pensar que ya está listo el relevo para que esto sea una dinastía dictatorial que siga muchísimo tiempo. ¿Es ella también ahí oficializada como vicepresidenta, seguir al lado de él con un cargo político permanente, la táctica para perpetuar este régimen, y uno podría pensar que esto se extiende por muchísimo tiempo más? Es altamente probable, porque además no es solamente ella, sino también los hijos de ellos, que de alguna manera son parte de ese legado que eventualmente podría dejar Ortega. Por el momento Ortega va a seguir controlando la situación, pero Rosario Murillo es una figura sumamente importante y, como dirían los franceses, cherchez la femme cuando se producen estas cosas. Quiero agradecerte, Andrés, que nos hayas acompañado, y si además cuento una infidencia que está de cumpleaños tu nieto, así que muchas felicidades, muchas gracias por haberte hecho un espacio para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo y gracias por la invitación. Sí, pues hay seres humanos, analistas brillantes, con seres humanos con vida, que hacen su espacio también para estar con nosotros, porque son temas relevantes, porque estamos conectados globalmente, porque una dictadura, frente a una dictadura de izquierda o de derecha, no se puede callar. Nos vemos en un próximo Conexión Global.